Vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche. Acompáñeme en Judas, versículo 17, capítulo 1. Bueno, tiene un solo capítulo, como sabemos. Judas, versículo 17 al versículo 25. Judas es la última carta antes de Apocalipsis. Judas, versículo 17, al versículo 25. Hoy voy a hablar acerca de las estrategias para sobrevivir en tiempo de apostasía. Es el último mensaje de la serie, el quinto de la serie que comencé hace más de un mes, acerca de En guerra por la verdad. Toda la carta de Judas la llamamos esta serie En guerra por la verdad. Y hoy vamos a ver las estrategias que el Señor nos da por su palabra para sobrevivir en tiempo de apostasía. Dice el versículo 25, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Como les dije, llegamos al final de nuestra serie de la epístola de Judas, que titulamos En guerra por la verdad. Y al llegar al final de esta serie, también llegamos a un punto de inflexión en esta carta. Recordarán ustedes que comenzando del versículo 4 al versículo 16, el apóstol Judas, que no es el que traicionó a Cristo, es el medio hermano del Señor Jesús, nos habló acerca de los terroristas espirituales que de manera inadvertida se introdujeron dentro de la iglesia. Nos habló también del carácter impío de ellos y nos habló también del juicio que a ellos les espera. Pero ahora, de repente, en el versículo 17, hay un cambio de enfoque en lo que Judas está escribiendo. ¿Cuál es ese cambio de enfoque? Porque ese cambio empieza con esa palabra, verso 17, donde dice, pero vosotros, amados, y el verso 20 repite la misma expresión, pero vosotros, amados, o sea, ya dijo todo lo que tenía que decir
acerca del peligro de estos personajes simuladores del evangelio dentro de la iglesia, ya nos dijo que por sus frutos malvados los íbamos a reconocer, y ya nos dijo también que están ya condenados por Dios a eterna perdición. Pero ahora Él se dirige a nosotros. Nos va a hablar ahora a nosotros. Y nos va a decir cómo sobrevivir en tiempos de apostasía, en tiempos donde el peligro no está fuera de la iglesia, sino que el peligro está ¿dónde? Dentro de la iglesia. ¿Cómo sobrevivir en tiempos donde los engañadores más fatales y mortíferos no están fuera de la iglesia, sino que están dentro de la iglesia? Esos son los tiempos de apostasía. La apostasía son los apóstatas son los que abandonan la verdad, pero no necesariamente abandonan la iglesia, sino que permanecen dentro de la comunidad de creyentes y son instrumentos de Satanás para hacer tropiezo a los fieles que creen en Jesucristo. Por eso el verso 17 es un cambio en lo que él viene escribiendo, porque ahora nos va a decir a nosotros cómo vencer en medio de esta batalla. Hermanos, el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy en el cristianismo, en cierta manera, nunca se vivió antes. Aunque el problema que estamos padeciendo y sufriendo y enfrentando no es nuevo, porque falsa enseñanza siempre hubo, porque herejía siempre hubo, porque apóstatas y falsos maestros y falsos profetas siempre hubo. Lo que hace diferente el tiempo que estamos viviendo es que en este tiempo todas las herejías, falsedades, mentiras y engaños de toda la historia están acumuladas en este tiempo. Esa es la diferencia. Cuando Juan escribió Primera de Juan, él escribió esa carta en contra de una doctrina que estaba entrando en la iglesia, que era la doctrina del gnosticismo. No lo voy a explicar, es complejo, pero le digo, Juan escribió la carta para atacar al gnosticismo y a los gnósticos. Pablo, en su carta a Timoteo, cuando le dice a Timoteo, cuídate de algunos que andan prohibiendo a la gente casarse y andan prohibiendo a la gente que coma cierta comida, Pablo está atacando a los ascéticos. Búsquenlo después en Wikipedia. No da el tiempo para explicarlo. Pero lo que le quiero decir es esto. Cada uno de ellos enfrentó herejías específicas, falsas enseñanzas específicas. Lo que está pasando hoy en este tiempo es que todas las falsas enseñanzas y todas las herejías de siglos conviven en este tiempo en medio de la iglesia. O sea, estamos enfrentando toda clase de filosofías, doctrinas erradas y errores doctrinales y herejías que se han acumulado durante todos los tiempos de la iglesia. Y eso es lo que hace que este tiempo sea un tiempo, como dijo el apóstol Pablo, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Tiempos qué? Ya eran peligrosos en esos tiempos. Porque no olviden que Pablo, por la fe, perdió ¿qué? Ya era peligroso en ese tiempo ser creyente y ser predicador. Pero él, que vivía en un tiempo peligroso, dijo que los tiempos más peligrosos iban a venir ¿cuándo? En los últimos, los tiempos en los que nosotros vivimos ahora. Ahora déjeme hacerle un pequeño comentario acerca de la iglesia primitiva. Porque cuando nació la iglesia en el día de Pentecostés, y uno lee los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, la iglesia era maravillosa, ¿no? ¿Qué iglesia, hermanos? Era una iglesia pura,
una iglesia que impactaba a la comunidad, era una iglesia productiva, era una iglesia de oración, era una iglesia aferrada a la sana doctrina, era una iglesia que estaba llena de la verdad de Cristo, una iglesia llena de fe, llena de amor, llena de generosidad, una iglesia llena de pasión por las almas, una iglesia llena de esperanza. Y todo eso se debía a que los apóstoles de Cristo estaban predicando y enseñando a la iglesia. O sea, se debía a la influencia de la enseñanza y predicación de los apóstoles de Jesucristo. Pero, incluso en esos días de los apóstoles, donde todo era maravilloso en la iglesia, donde todo era espectacular en la iglesia, donde todo era ideal en la iglesia, el Espíritu Santo les advertía a los apóstoles que en un futuro no muy lejano iba a pasar algo espantoso, horrible, desconcertante y verdaderamente increíble. ¿Y qué cosa era eso espantoso y desconcertante que iba a pasar en el futuro no muy lejano? Que la iglesia iba a abandonar la verdad del Evangelio. No toda la iglesia, no toda, pero algunos. Y a ellos les debería haber parecido muy extraño que la iglesia, después de haber visto lo que vieron y después de haber oído lo que oyeron, se terminaran apartando de la verdad del Evangelio. Pero eso es lo que los apóstoles profetizaron. Ellos profetizaron eso. De todas las profecías que ellos dieron, porque ellos profetizaron acerca del fin del mundo, ellos profetizaron acerca de acontecimientos mundiales, ellos profetizaron incluso del crecimiento de la iglesia, ellos profetizaron de muchas cosas que a lo largo de la historia se han cumplido palabra por palabra. De entre todas las profecías que los apóstoles dieron, ellos también profetizaron algo que era inimaginable para ellos, que la gente de la iglesia se iba a apartar de la verdad, no de la iglesia, sino de la verdad. Pero ellos lo profetizaron. Por eso cuando llegamos al final de esta carta, vienen las preguntas. Porque Judas, ¿se acuerdan? Judas, Pedro dijo, cuidado que van a venir. Jesucristo también dijo, cuídense porque en los últimos tiempos van a venir los falsos profetas, falsos maestros, lobos disfrazados de oveja. El mismo apóstol Pablo dijo, y van a venir hombres así, así, así. El apóstol Juan también dijo, van a venir. Pero cuando Judas escribe su carta, versículo 4, Judas dice, ya están acá. Hombres que han entrado encubiertamente, o sea que ya estaban presentes para el tiempo de Judas. Y por eso cuando llega al final de su carta, las preguntas obligadas son, ¿cómo entonces, en virtud de esto que está pasando y que estamos enfrentando y que la iglesia tiene que enfrentar, cómo podemos luchar por la verdad? ¿Cómo podemos hacer para preservar la verdad del Evangelio? ¿Cómo protegemos a la iglesia? ¿Y cómo protegemos a las personas que quieren conocer la verdad? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a sobrevivir en tiempos tan difíciles? Y es ahí donde Judas nos da 4 cosas que nos van a equipar, que nos equipan como una estrategia de 4 cosas que nos van a equipar para vencer en medio de la batalla. Verso 17, lo primero que dice, la primera cosa que nos equipa, que nos provee de equipamiento para enfrentar estos tiempos, dice el verso 17, pero vosotros, amados, tened memoria. En otras palabras, recordar. ¿Qué es lo primero que la iglesia tiene que hacer? No escuché, ¿qué tiene que hacer? Recordar. Recordar las palabras
que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que te decían que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Qué está diciendo Judas? Recuerden, lo primero que tienen que hacer ustedes es recordar que Pedro ya se los advirtió, que Juan ya lo advirtió y que Pablo también ya los advirtió, que ellos dijeron que esto que está pasando iba a pasar. Ahora, la pregunta es, ¿de qué sirve saber algo de antemano? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Para estar prevenidos y para que cuando suceda no te sorprenda. No te sorprenda. Muchos hoy esquivan este tipo de pasajes bíblicos y enseñar y predicar estos temas porque causa conmoción en la gente. Porque la gente, cuando escucha estas cosas, ¿pero cómo? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo va a decir eso? Eso en vez de jugar a favor, juega en contra. ¿Cómo va a decir que dentro de la iglesia van a salir todos disparando? Causa conmoción, sacude. Pero este es el motivo por el cual Judas dice que tenemos que acordarnos, recordar. ¿Qué cosa? Que ya nos dijeron que esto iba a pasar. Ya nos avisaron los apóstoles que esto iba a suceder. ¿Para qué? Para que no te sorprenda como si algo estuviera saliendo mal. Porque cuando algo se pone feo o se pone mal, la primera reacción es decir, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que esté pasando esto? Algo estaremos haciendo mal. No necesariamente. No necesariamente. Porque se nos dijo que esto iba a pasar. Más allá que si la iglesia lo está haciendo bien o si la iglesia lo está haciendo mal, se nos dijo que esto iba a pasar. Y el hecho de que esté pasando no significa de que algo salió mal. Hermanos, no está pasando nada que no haya pasado antes. Lo mencioné recién. ¿Se acuerdan del versículo 5? Cuando les dijo Judas, ustedes saben y se acuerdan de Israel, ¿no? Cómo Dios los sacó del desierto con milagros poderosos y después los mató a todos en el desierto porque no creyeron. ¿Se acuerdan ustedes de los ángeles que estaban en el trono de Dios y que dejaron y abandonaron su lugar y pecaron y Dios los condenó a prisiones de oscuridad? Ellos también desertaron, apostataron. ¿Y se acuerdan ustedes de Sodoma y Gomorra? Que conocieron a Abraham y conocieron a Lot y escucharon el mensaje del Dios vivo y aún así ellos se lanzaron al pecado de homosexualidad, lesbianismo y perversión sexual y Dios mandó fuego del cielo y los consumió a todos y que lo puso como ejemplo para que nosotros supiésemos lo que piensa Dios con respecto a la apostasía. O sea, no es nada nuevo lo que está pasando. Ahora, saben, obviamente que es desagradable, no es algo grato. No es algo, no solo que no es grato, es bastante desalentador también, pero al mismo tiempo es reconfortante saber que nos dijeron que esto iba a pasar. Es bastante reconfortante, porque si está pasando, eso no significa, que se nos escapó la tortuga, no, nos dijeron que esto iba a ¿qué? ¿Sorprende que esto pase dentro de la misma iglesia? ¿Por qué sorprende? Si los mismos ángeles que adoraban a Dios en el trono de Dios, ellos cayeron. ¿Por qué nos sorprendemos de que haya esta clase de gente metida en la iglesia? ¿Por qué nos sorprendemos que haya esta clase de predicadores, profetas, pseudos apóstoles y pseudos inspirados de Dios dentro de la iglesia? ¿Por qué nos sorprende si los mismos ángeles que veían el rostro de Dios se rebelaron contra él?
no debería sorprendernos. Es cuestión de recordar. Y saben, yo no tengo problema como pastor en convertirme en tipo un loro que te repita 1, 2, 3 veces estas cosas. Lo predico ahora y lo volveré a predicar más adelante. Como dijo el apóstol Pedro, tengo por justo recordarles estas cosas mientras estoy vivo. Se los voy a recordar. Porque lo primero que hay que hacer al enfrentar estos tiempos que vivimos es recordar lo que los apóstoles dijeron que iba a pasar. Pero pastor, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? Porque Dios dijo que iba a ser así. Y ahí podríamos decir que Dios dijo, punto. Verso 18, los que les decían, los apóstoles nos decían. ¿Qué nos decían? ¿Cuándo iba a pasar eso? Verso 18, en el postrer tiempo. ¿Cuándo? En el postrer tiempo. ¿Qué iba a haber? Burladores, sensuales. ¿Qué iban a hacer los burladores? El burlador no es el que se burla de vos porque venís a la iglesia y te dice, mirá la aleluya. No es el que te carga en el trabajo y te dice, ay, el pastorcito. No. No habla de esos burladores, lo que te hacen burla y que te hacen así. No. No habla de esos burladores. ¿Quiénes son estos burladores? Los que se burlan de la verdad. De que toman livianamente la verdad. Y dice que son sensuales. Sensuales que no tienen el espíritu. Si no tienen el espíritu, y está Judas diciendo que están dentro de la iglesia, si no tienen el espíritu, son hombres y mujeres que están dominados por sus pasiones carnales, que lo que predican y enseñan es motivado por sus malvados deseos, porque no tienen el Espíritu Santo. Porque la única cosa que hace que el creyente no se embarre en el pecado es que tenemos el Espíritu Santo. La única cosa que me impide a mí hoy de no salir y comprar droga como antes lo hacía porque me gustaba y era deporte para mí, la única cosa que impide que yo vaya un sábado a la noche y me emborrache por ahí como me encantaba hacer, la única cosa que me impide hacer eso no es mi esposa que me dice si lo haces te mato. No es mi esposa, es el Espíritu Santo que está dentro de mí. Ahora, imagínate un predicador, un pastor, un maestro, un profeta, un apóstol que no tiene el Espíritu Santo. ¿Qué lo refrena del pecado? ¿Qué lo refrena? Nada lo refrena. ¿Y qué es lo que causan? Dice que causan divisiones. Y acá no significa divisiones de iglesias. No están dividiendo la iglesia. Están dividiendo a los creyentes de la verdad. ¿Por qué? Porque la mentira y la verdad no pueden ir juntas. No dividen iglesia, porque si vos ves un fulano que está queriendo dividir la iglesia, bueno, muchachito, vení, vamos a charlar y vamos a hablar, me parece que estás actuando mal, etcétera, etcétera, y podemos corregir el tema. No, el problema no es que están dividiendo la iglesia, no les interesa dividir la iglesia, sí dividir es separar, están separando a los creyentes de la verdad del evangelio, aún estando dentro de la iglesia. Ahora, ¿usted quiere saber cómo son? ¿Usted quiere detectarlos? Bueno, es sencillo. Escúchelos predicar. Escúchelos predicar y sabrá lo que hay en sus corazones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Escúcheles predicar, son vendedores. Vendedores porque dice el apóstol Pedro que toman a la gente como mercadería. Son vendedores de un evangelio barato. De un evangelio psicológico, de un evangelio que apunta a las emociones y a los apetitos de las personas. Un evangelio temporal para esta vida que no piensa en la eternidad. No hay cielo, no hay infierno. Todo se trata de vencer y ser conquistador en esta vida. Un evangelio para la vida presente y no un evangelio para la vida eterna. ¿Y cuál es el resultado de ese mensaje? Que las iglesias, que las personas que se acercan a las iglesias escuchando ese mensaje y llenan las iglesias a causa de ese mensaje, es un montón de gente que no está convertida y creen que son creyentes.
¿Se dan cuenta ustedes la magnitud del engaño de lo que está ocurriendo hoy en día delante de nuestros ojos? Las iglesias se están llenando de personas que están respondiendo a esta clase de mensaje, y esta clase de mensaje no salva el alma, no produce nuevo nacimiento, no convierte a nadie, y por eso tenemos un montón de problemas muchas veces dentro de las iglesias, porque lidiamos más con los hermanos que con los demonios, hermanos que al fin de cuentas tampoco son hermanos, porque todavía no nacieron de nuevo. Porque la única manera de nacer de nuevo, la única manera de ser convertido es cuando se responde al mensaje del Evangelio. El apóstol Pedro dice que nosotros nacimos de nuevo, fuimos regenerados por la palabra de Dios. Ahora, si yo no predico la palabra de Dios, ¿quién se va a salvar? ¿Quién va a nacer de nuevo? ¿Quién se va a convertir? Ahora, yo puedo hacer el llamado y tocarte los sentimientos y las emociones. Y si quiero puedo hacerte llorar, también puedo hacerte reír. Con un micrófono acá arriba puedo hacer lo que quiero y puedo hacer que levantes la mano y pases al frente y hagas una oración. Y después de la oración yo te santifico y te declaro hijo de Dios. ¿Eso significa que sos un hijo de Dios? No. Pero vos creés que ya lo sos. Y ahí es el primer paso de empezar a vivir una vida engañada. Entonces, dice Judas, recuerden. ¿Qué dice Judas? Recuerden. La segunda cosa que dice Judas que tenemos que hacer es permanecer. ¿Qué tenemos que hacer? Versículo 20. Mirá el versículo 20. Dice, y 21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice Judas que nosotros tenemos que permanecer. Para poder sobrevivir a los ataques terroristas, de estos terroristas espirituales, hay que permanecer. Para poder preservar la verdad del Evangelio hay que permanecer. Para luchar en esta batalla hay que permanecer. ¿Permanecer en qué? Hay que permanecer firmes en el proceso de continua santificación. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo uno permanece en un proceso continuo de santificación? ¿Cuántos quieren ser santificados? Amén. ¿Cómo se hace eso? Verso 20. Edifíquense sobre vuestra santísima fe. Edifíquense sobre vuestra santísima fe. ¿Saben qué significa eso? Significa construir tu vida y tu destino espiritual sobre la sana doctrina. La única cosa que edifica al creyente es la palabra de Dios. Lo demás es paja, no edifica. Heno, hojarasca, madera, que el fuego un día todo eso lo va a quemar. Mirá, anda conmigo a 1 de Pedro capítulo 2. Está ahí cerquita, antes de 1 de Juan. 1 de Pedro capítulo 2. Tenés que edificar tu vida sobre nuestra santísima fe. Esa es la sana doctrina. Ahora, dice 1 de Pedro 2, 1 al 2. 1 de Pedro 2, 1 al 2. ¿Lo tenés? 1 de Pedro 2, del 1 al 2. Si alguien no tiene, acérquese a alguien con Biblia, así lo podemos leer. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para que por ella qué? Crezcáis para salvación. Mira el texto, poné tus ojos ahí. ¿Qué es lo que se nos manda a desear? La leche espiritual de la palabra de Dios. ¿Y para qué se nos
manda a desear esta leche espiritual. ¿Para qué? Para crecer, para salvación. ¿Y qué es lo que te va a costar desear y crecer? ¿Qué es lo que te va a costar? Verso 1. Dejar muchas cosas malas y otras también que no son tan malas. Porque también hay cosas buenas que no edifican. Todo me es lícito, pero no todo. Hay cosas que no edifican, hermanos, y no son pecado, pero no edifican. Y dice que tengo que desear como un bebé recién nacido. Yo no sé, bueno, los que somos padres sabemos la tragedia que es que se te vaya tu esposa y te quedaste con el bebé. Es una tragedia. Primero porque siempre se hacen caca y la madre no está. Esa es una tragedia. Oren por mí, todavía estoy traumado por eso. La otra tragedia, ¿saben cuál es? Es que quieren leche y nosotros no tenemos cómo. Entonces, cuando quieren leche, la leche del pecho de la madre, y empiezan a llorar y a llorar, vos decís, este es recanchero. ¿Eh? Y guau, guau, guau. El sonajero. Guau, guau, guau. Le haces cosquillita y guau, guau, peor. ¿Por qué? Porque no le importa jugar, no quiere sonajero, no quiere que la sube, que lo abrace, que lo levante, que lo tire, que le haga upa, que lo ponga en la cuna, que lo sacude en el cochecito. ¿Quiere qué? ¿Qué quiere? ¡Leche! No quiere otra cosa que leche. Tiene un deseo, una idea fija. Tiene un enfoque definido, tiene una meta específica y no la moves al bebé, no lo moves de eso. Quiere leche y no va a dejar de chillar hasta que... Ahí ¿no? Parece un angelito. Hace un rato no sabías hacerle liberación. Pero llegó la mamá, llegó la leche y se terminó el berrinche. ¿Y qué está diciendo Pedro? ¿Vos deseás la palabra de Dios de esa manera? ¿Deseás la palabra de Dios así? ¿De manera específica, enfocada y como única meta en tu vida? ¿La deseas como un bebé desea la leche o como nos pasa a muchos? Que vamos creciendo y ya empezamos a desear otras cosas aparte de la leche. ¿No? Los niños crecen y quieren leche, pero después ya quieren otra cosa. Los cristianos también. Los cristianos van pasando años en las iglesias y dejan de querer leche y quieren otras cosas. Entonces a veces, ¿no? Algunos le dan esas cosas que quieren, porque dejan de desear la leche. Y eso explica por qué la falta de crecimiento espiritual, porque la única manera de crecer es a través de la leche de la palabra de Dios. Y no solamente hay que desear, también hay que dejar algunas cosas. Dejar el pecado, porque no se puede desear la palabra y jugar con el pecado al mismo tiempo. No, las dos cosas se excluyen. O deseo la palabra o deseo el pecado. No puedo desear las dos cosas al mismo tiempo. Y no solamente dejar el pecado, también tengo que dejar algunas cosas que son buenas, pero que no me edifican. Las tenemos que dejar. Entonces lo primero que está diciendo acá el apóstol Judas, tenemos que permanecer edificando nuestra vida con la palabra de Dios. Permanecer firmes en un proceso continuo de beber, alimentarme. Nunca se termina de aprender la palabra de Dios. Nunca. Ahora, lo segundo, hay que permanecer en la oración. Porque dice, orando en el Espíritu Santo. En la oración.
¿Qué significa esto que dice Judas? Permanecer orando en el Espíritu Santo. Significa que no alcanza con aprender la Biblia. Todavía necesito depender del Dios que escribió la Biblia. O sea, no solo necesito estudiar la palabra, y eso está bien, lo tengo que hacer. No solamente necesito continuamente alimentarme de la palabra, también tengo que ir a Dios en dependencia de Él, y eso se hace a través de la oración. La única manera de que yo manifiesto que soy un cristiano que depende de Dios es cuando estoy de rodillas y estoy orando. Porque cuando estoy orando estoy diciendo, Señor, yo no puedo, no tengo fuerza, dame tu fuerza. Necesitamos que su presencia crezca más en nuestras vidas. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Necesitamos ser renovados por el Espíritu Santo. Necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. Y eso solamente se realiza a través de una vida continua de oración. Una vida continua, así como de continuo estudio la palabra, de continuo también estoy orando, y es un poderoso equilibrio entre la palabra y la oración. Como dijeron los apóstoles en Hechos capítulo 6, nosotros nos vamos a dedicar a la palabra y a la oración, a la palabra y a la oración. A veces cuando solamente estudiamos la palabra nos volvemos cabezones bíblicos. Tenemos claridad, sabemos lo que la Biblia dice de pe a pa. Sabemos lo que la Biblia recita y dice en cada versículo de la Biblia. Conocemos los versículos bíblicos de memoria, pero no tenemos vida espiritual. Y eso está mal. Es como que crece la cabeza solamente y no el cuerpo. Pero pues están los otros que dicen, no, ¿para qué estudiar? La letra mata, el espíritu vivifica. Hay que orar, hay que orar, hay que orar, solamente hay que orar. El problema con que orar sin conocimiento, que le va a terminar orando al Dios de tu imaginación. Porque nosotros no oramos al Dios que imaginamos, oramos al Dios que revela la Biblia. Oramos al Dios que revela la Biblia. Y no hay manera de conocer al Dios que revela la Biblia si no es estudiando la Biblia, escudriñando la Escritura, porque lo maravilloso de este libro es que me dice quién es Dios, cómo obra Dios, cómo hizo Dios y las promesas de Dios para mi vida. Entonces cuando yo voy a orar, voy basado en lo que Él dijo en su palabra. No estoy orándole al Dios Papá Noel que me trae regalitos. No estoy orándole al Dios bombero que me apaga los incendios. No le estoy orando al Dios, el genio de la lámpara que me concede lo que yo le pido mientras yo le froto la lámpara. No le estoy orando a ese Dios. Le estoy orando al verdadero y único Dios. ¿Y dónde está ese Dios? Lo revela la Biblia. Lo revela la palabra de Dios. Por eso es una incongruencia, es una incoherencia decir, no, lo más importante es orar. También es una incoherencia decir, más importante es estudiar. Si no van las cosas juntos, no va a haber crecimiento en tu vida espiritual. Y no te recomiendo vivir así en los tiempos que vivimos. Porque si no estamos en este proceso continuo de aprender y de orar, de aprender y de orar, el diablo nos lleva puestos. Voy a decir, mira, eso pastor no me va a pasar. Yo lo reprendo, lo ato, lo recontra reprendo y lo recontra ato. Mejores hombres que vos y que yo cayeron. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mejores hombres que vos y que yo cayeron. Así que yo no puedo confiarme en que yo soy algo y no voy a caer. Tengo que permanecer. Dice el versículo 21, tengo que permanecer en el amor de Dios, conservaos en el amor de Dios, mantenerse en el amor de Dios. ¿Qué significa mantenerme en el amor de Dios? Significa permanecer en la zona donde se experimenta el amor de Dios. ¿Y dónde queda eso, pastor? ¿Dónde es esa zona? ¿Dónde queda ese lugar donde yo pueda experimentar el amor de Dios? ¿Cuántos quieren saber dónde queda eso? Bueno, aunque no levante la mano, se lo voy a decir igual. ¿Dónde es la zona donde se experimenta el amor de Dios? Esa zona se llama la obediencia. ¿Qué significa, pastor? ¿Que si soy desobediente, Dios me va a odiar? No. ¿Significa que si peco voy a perder mi salvación? No. Significa que si sos desobediente vas a perder tu paz,
vas a perder tu gozo, vas a perder tus bendiciones. No vas a perder a Dios. Si sos creyente, no vas a perder a Dios, pero vas a perder la comunión con Él. Y no hay nada más dulce que la comunión con Dios. Jesucristo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y este es el que me ama, este es el que me ama. ¿Quién? 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 El que guarda mi palabra. La zona donde uno experimenta el amor de Dios es la obediencia a su palabra. Mientras nosotros nos mantengamos en obediencia a su palabra, vamos a mantenernos en ese lugar donde uno experimenta el amor, la paz, las bendiciones y el gozo que vienen de la presencia del Señor. Permanecer aprendiendo la palabra, orando en el Espíritu, manteniéndonos en el amor de Dios, en la obediencia, permanecer en la obediencia. Y dice que hay que permanecer, versículo 21, esperando. ¿Hay que permanecer qué? Esperando. Dice el versículo 21, lo quiero leer, porque es tremendo. Conservados en el amor de Dios, permanezcan en la zona donde se experimenta el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando la misericordia. Tengo que permanecer esperando la misericordia. Está que va a venir cuando esa misericordia que voy a recibir cuando venga ¿quién? Cristo. Cuando está hablando de la venida de Cristo, está hablando del momento donde se abren las puertas de la eternidad para nosotros. Nosotros tenemos vida eterna, pero va a llegar un día donde la puerta esa se va a abrir y vamos a entrar para siempre. Ese día es cuando Cristo regresa a buscar a su iglesia, cuando Cristo vuelva por segunda vez. Y por eso lo que está diciendo Judas, que tenemos que esperar con ansiedad el regreso de Cristo. Esperar con ansiedad el regreso de Cristo. El otro día, anteayer, el viernes creo, quedé con una persona a encontrarme, me dijo, anda para casa, me dijo este hermano, que yo voy para allá y nos encontramos ahí, y no venía, y no estaba, y yo llegué al horario que me dijo, y estaba en la calle, esperando, y esperaba, y esperaba. Bueno, hacía un frío de locos, busqué un lugar con solcito, y me puse ahí, y ahí esperando. Pero ya cuando empecé a ver que los vecinos me miraban raro, ya estaba esperando con más ansiedad. Y esperaba y miraba. Esperaba y miraba. Como si este movimiento hiciera que él viniera más rápido. Así que dejé de esperar a la mitad de cuadra y me fui a la esquina a esperar. En la esquina había un negocio enfrente, así que el del negocio estaba. Y yo veía que me estaban bichejeando por todos lados. Y yo estaba esperando a mi amigo que venía, que no venía, que no venía. Y esperando con ansiedad, que él llegara. O sea que cuando él apareciera, decía, ¡ah! Esperando con ansiedad el regreso de Cristo significa vivir tu vida a la luz de la eternidad. Gente, no todo es esta vida. No todo es esta vida. Y tranquilo si no se te da todo acá, porque la promesa de bendición completa es allá. Es allá. No importa si todavía, estando acá, tenés que llorar. Hay una promesa. Un día allá te van a enjuagar todas las lágrimas. ¿Sabes quién? Jesús mismo. Él mismo te va a consolar. Vivir a la luz de la eternidad. Esperar con expectativa. El día de la misericordia final. Va a haber un día que va a ser el día de la misericordia final. O sea, hoy nos levantamos a la mañana y según Jeremías el profeta, nuevas son sus misericordias. O sea que hoy nos levantamos y Dios nos miró con compasión, bondad y misericordia de nuevo, como si ayer no hubiéramos metido la pata. Amén.
Está amargado por lo de ayer. Te sentís mal por lo de ayer, por la macana de ayer. Cuando te levantaste hoy, Dios te miró hoy y te vio hoy como si no hubiera pasado nada. Ah, pero ¿cómo se va a olvidar Dios? No, Dios no se olvida. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Y esta mañana renovó la misericordia. Y también dice el salmista, mejor es tu misericordia que la vida. Mejor es tu misericordia que todas las bendiciones que vos me das. De entre todas las que me das, la vida es una bendición. Pero tu misericordia es mejor que la vida. Pero hay un día que vamos a recibir la misericordia final. ¿Cuál va a ser ese día, hermanos? ¿Cuál va a ser ese día? El día que entra al cielo. Ese día, hermano, es el día que haga así y ya esté del otro lado. Que ya esté ahí, ese es el día de la misericordia más grande. Entré y no por mí, por causa de Cristo, por lo que Cristo hizo por mí. Mientras tanto, hermanos, nosotros vamos peregrinando. Somos peregrinos y extranjeros que caminamos por esta tierra y vamos caminando. ¿Hacia dónde vamos caminando? Hacia la puerta celestial. Un día vamos a cruzar esa puerta. Y el día que la crucemos, ese día va a ser el día de la misericordia más grande. Que vos y yo entremos al cielo para ver a Dios cara a cara. ¡Qué misericordia! Y ese día es la misericordia final, es la más gloriosa, porque ya voy a estar adentro. No habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad, ni prueba, ni tribulación, ni angustia. No va a haber nada más. Y voy a estar ahí, y vamos a estar ahí, en esa vida eterna, por pura misericordia. Algunos están más cerca que yo, y otros están más lejos que yo. Pero todos vamos hacia el mismo lugar. Y hasta que no crucemos la puerta, no vamos a saber qué es esa última misericordia. Esperando la misericordia que se te traerá cuando Cristo vuelva a buscar a la iglesia. Él va a traer esa misericordia donde diga, entra al gozo de tu Señor. Amén. Entonces, lo primero que dice Judas, tenemos que recordar. Lo segundo, permanecer. Lo tercero, alcanzar. ¿Qué hay que hacer? Alcanzar. Verso 22. Miren el verso 22. Algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. A ver, ¿qué significa esto, hermanos? Significa que esta guerra no es una guerra defensiva. No es que estamos así aguantando los palos. No. Defendemos, sí, la verdad. Sostenemos la verdad, sí. Pero también esta guerra es una batalla ofensiva. No es solo a la defensiva, sino que tenemos que combatir al enemigo para ganarle terreno. Y ese terreno son las almas. No estamos queriendo ganar edificios, ni gobiernos. Queremos ganar las almas. Entonces, en esta batalla, donde no solamente nos defendemos, sino que también combatimos, sino que también atacamos para ganar terreno, para ganar almas. ¿Qué clase de almas? Las almas que están engañadas por estos personajes. Almas que están atrapadas por las enseñanzas de estos falsos maestros y en medio de falsas religiones y falsas iglesias. ¿Y qué tenemos que hacer? Los tenemos que alcanzar. Hay que ir y predicar el evangelio a todos y a todo el mundo. Hace tiempo que llegamos a una conclusión en esta iglesia, cuando empezamos a hablar del tema de las misiones, de que tenemos que ir a las naciones del mundo a llevar el evangelio para los que nunca la escucharon. Y cuando empezó a haber cierto resquemor, como diciendo, bueno, nos vamos a ir allá y vamos a descuidar acá. No vamos a descuidar acá, porque entendemos que Concordia necesita ser reevangelizada.
Entendemos que el Evangelio necesita ser predicado aún a los que ya escucharon alguna versión del Evangelio. Y tenemos que ir y predicar. ¿A quién? 3 tipos de personas. Primero, los confundidos, los que dudan. Están confundidos. ¿Por quién? Por estos falsos maestros y sus falsas enseñanzas. ¿Qué dice Judas? Hay que tener misericordia de ellos. ¿Hay que tener qué? No hay que actuar como que la tenemos clara y nosotros sabemos toda la verdad. No hay que actuar como jueces, sino con misericordia hablar la verdad en amor. ¿Por qué? Porque los que dudan, a causa de las enseñanzas que están escuchando, se están empezando a alejar de la verdad. Todavía no se alejaron del todo, están empezando a alejarse de la verdad. ¿O usted no conoce hermanos que un tiempo caminaban en la verdad y hoy los ve alejados de la verdad aún dentro de las iglesias? ¿O usted no conoce ministerios, iglesias y pastores que anduvieron en la verdad y hoy los vemos alejados de la verdad? Claro que los conoce y sabe quiénes son. Los falsos maestros, como el lobo rapaz, va en busca de las ovejas débiles, vulnerables, fluctuantes, influenciables y desprotegidas, inmaduras. Son los que están dudando. Escucharon el Evangelio, pero también están escuchando otra cosa. Y están ahí. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? Y otros que se prestan para esto, y escuchen esto. Hay algunos que son presa de la confusión y están confundidos porque están escuchando otra enseñanza, otra predicación, otros maestros, otros predicadores. Y están confundidos, están dudando de lo que antes creían. Pero hay otros que cometen el error de pensar que ellos tienen que ser abiertos. Yo soy abierto. Y tenemos en la iglesia mucha gente abierta. ¿Qué significa ser abierto? Que son personas que les gusta sentirse atraídos por lo novedoso, por todo lo nuevo, supuestamente de parte de Dios. Hay personas que no pueden escuchar esa frase, que no pueden escuchar esa frase. Venga a escuchar a fulano de tal una palabra fresca. ¿Fresca? Sí, porque en mi iglesia el pan está duro. Entonces, una palabra fresca. Si escuchás al reverendo apóstol y profeta de allá, vas una revelación nueva. Nueva, sí, nueva. Y con milagros y todo. Entonces están abiertos a lo novedoso, abiertos a lo espectacular, abiertos a lo milagroso. ¿Viste lo que pasó? Pero vos, ¿viste lo que pasó? ¿Viste que se levantó y caminó? ¿Cómo no va a ser de Dios si se levantó y caminó? Dijo Martín Lutero, toda enseñanza y toda predicación que no esté basada en la sana doctrina es del diablo, por más que haga caer milagros de punta. Dijo Martín Lutero, hace 500 años atrás. Y es necesario volver a repetir lo que dijo y recordar lo que dijo Martín Lutero. Los milagros no son confirmación de nada. Jesucristo dijo, por sus frutos. Habla de carácter. Acompáñame a 2 de Juan 9. Está ahí pegadito a Judas. Antes de Judas está 3 de Juan. Y antes de 3 de Juan está 2 de Juan. ¿Cuál es el problema con ser abierto a lo novedoso, a lo milagroso y lo espectacular? El problema con ser abierto, hermanos, es que por ahí entran los terroristas espirituales. El lobo rapaz no entra por la puerta de las ovejas. El lobo no entra por la puerta. Jesús dijo que eran ¿qué? Salteadores. No entran por la puerta.
Ese es el peligro de ser abiertos. Mire el versículo 9. Cuando cualquiera, ¿quién? O sea, esto significa que que el poncho le cabe ¿a quién? A vos y a mí, ¿no? Cualquiera que se extravía, está diciendo cualquiera, Juan. O sea que nadie está ¿qué? Nadie está libre. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo recibas en tu casa y no le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahora, no podemos decir que Juan, el apóstol del amor, no tenía amor, ¿no? Pero ¿qué dice Juan? No lo recibas. ¿Qué dice Juan? No lo recibas. No lo recibas. No, pastor, a mi casa no entra nadie. El problema no pasa tanto hoy en día por la puerta, el problema pasa por el control remoto y el internet, porque entran por ahí también. ¿O qué pensabas? ¿Que si la puerta estaba cerrada se iban a quedar tranquilos? Ah, acá no se puede, vamos a intentar con la otra. Entran por internet, entran por los canales de televisión cristianos, entran por la radio, entran por donde hay un lugar abierto. Y Juan, el apóstol del amor, dice, no los recibas, porque si los recibís y le decís bienvenido, estás participando también de sus malas obras. ¿Cómo son sus obras? Malas obras. Después está el otro grupo que hay que alcanzar, que son los convencidos. El versículo 23 dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Estos son los convencidos de la falsa enseñanza. Ellos ya están en el fuego. Hay que arrebatarlos ¿de dónde? Del fuego, ya están en el fuego. ¿Por qué están en el fuego? Porque ya compraron el falso evangelio bueno y barato. Porque ya se apropiaron de las mentiras y se están quemando en fuego extraño. Y hay que ir y salvarlos. En realidad, no salvamos a nadie. Es Dios el que salva a través del mensaje que nosotros predicamos. Miren lo que dice Santiago 5, 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad, otra vez me sorprende el hecho de que digan los apóstoles si alguno se extravía, como diciendo que cualquiera le puede. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y eso le cabe al pastor hasta el portero de la iglesia, y alguno le hace volver, no, déjalo, cada uno es libre para creer lo que quiere. Si él siente así de parte de Dios, déjalo. No. Si alguno le hace ¿qué? Volver. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacerlo volver. Si alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es arrancarlos literalmente, a los que están convencidos de la mentira, arrancarlos directamente del fuego eterno. ¿Y cómo se arranca a alguien del fuego? Y no es entrando y diciendo, permiso, lo vengo a sacar. ¿Vieron cuando los bomberos entran a una casa que hay alguien adentro? El hacha, ¿no? Primero va a romper la puerta, peor que se muera. ¿Y cómo sé eso espiritualmente, pastor? ¿O tengo que comprar un hacha en la ferretería? No. ¿Cómo es eso espiritualmente? Como hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús con los fariseos? Los confrontó. Eso significa arrebatarlo del fuego. Confrontarlos con la verdad. De manera tan violenta, en el sentido violento no de
odio, bronca, en el sentido de una acción urgente. No voy a tener una falsa diplomacia cristiana, sino que le voy a decir la verdad, aunque no quiera escucharla, aunque no le gusta escucharla. Como los fariseos no querían escuchar, sin embargo Jesucristo les dijo a ellos la verdad, para ver si por lo menos alguno de ellos podría salvarse y venir a Cristo. Bueno, uno de ellos se salvó, en realidad fueron dos, Nicodemo, y al otro lo tiró del caballo. ¿Quién fue? Los únicos dos fariseos que se convirtieron, Saulo de Tarso. Y los dos se convirtieron bajo circunstancias bastante confrontativas. También es parte, hermanos, de los que están convencidos del error, es parte de nuestra tarea confrontarlos con la verdad. Y el otro grupo son los que están comprometidos con las mentiras, comprometidos con la falsa enseñanza. Y con esto, dice Judas, hay que tener cuidado. Versículo 23. Versículo 23. Dice Judas, versículo 23. A otros salvad arrebatándolos del fuego, esos son los convencidos, pero de otros, este es otro grupo de gente, tened misericordia con temor, cuidado con ellos, aborreciendo aún la ropa contaminada por su propia carne. ¿Qué significa? ¿Quiénes son estas personas? Son los comprometidos con las mentiras que enseñan, son los líderes que promueven estas doctrinas falsas. Cuidado con ellos, ¿por qué? Porque son astutos, son satánicos, son los que están enseñando estas herejías. Y dice Judas, no te acerques demasiado. ¿Por qué? Porque su pecado contamina y puede mancharte, así como te podés manchar si agarrás con tu propia mano la ropa interior sucia de alguien. Eso significa aborreciendo la ropa contaminada con su carne. ¿Cuál es la ropa contaminada con su carne? La ropa interior. La ropa es un lenguaje fuerte. La ropa interior. ¿Por qué es la ropa? No me vas a explicar eso, ¿no? La ropa interior es la ropa más sucia, la más cochina, porque se ensucia con todo lo que usted ya sabe. ¿Y qué está diciendo Judas? Que así de horrorosos son estas personas a los ojos de Dios y así de horrorosos son las enseñanzas que ellos enseñan a los oídos de Dios. Y la pregunta, la cuestión que dice acá Judas es tener cuidado cuando te acercás a ellos porque no te veo a vos levantando los calzones sucios de alguien. O sea, vos y yo no haríamos eso, no andaríamos levantando la ropa interior manchada y si está limpia, bueno, sí, no hay problema, levantame el calzoncillo, no hay problema, pero si está sucio, no lo voy a levantar, ni lo voy a tocar, chao, me voy, me fui. Y eso es lo que está diciendo Judas, tené cuidado con ellos, porque están sumamente contaminados, pero aún así merecen escuchar la verdad. Aún así merecen escuchar la verdad. Ahora, y voy terminando. Pastor, esto suena bastante peligroso, la cosa parece que no era chiste ser cristiano ni venir a la iglesia. ¿Qué clase de seguridad tengo si me involucro en este llamado del Señor a pelear por la verdad? ¿Qué clase de seguridad puedo tener? Porque la cosa se ve difícil. Verso 24. El verso 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Primero, recordar. Segundo, permanecer. Tercero, alcanzar. Cuarto, descansar. ¿Qué es cuarto? Descansar. ¿Qué significan estos dos versículos? Significa que si sos salvo, aún en medio de esta batalla que es dura y terrible, no vas a perder tu salvación. No vas a perder tu salvación. ¿Por qué? Porque la salvación descansa en Dios. Y aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardarte. ¿Sin qué?
sin caída. No significa que nunca vas a pecar. Está hablando de la caída de Adán, la caída que condena el alma, la caída eterna, la caída de la condenación. Él es poderoso para guardarte sin caída. El verdadero creyente, hermanos, tiene seguridad eterna. Pero esa seguridad no significa que la cosa va a ser fácil. Vas a necesitar ser cuidadoso, vas a necesitar estar alerta, vas a necesitar ejercer misericordia, pero vas a tener que también seguir edificándote, vas a tener que seguir orando, vas a tener que seguir obedeciendo y vas a tener que mantener tu perspectiva puesta en el cielo. Ahora, si hablamos de la doctrina más importante de la Biblia, ¿cuál puede ser esa doctrina? En mi opinión, creo que la doctrina más importante de la Biblia es la doctrina de la salvación del alma. Porque no hay nada más importante que la salvación del alma. Amén. Ahora, dentro de la salvación, que son muchos aspectos, ¿cuál es el aspecto más importante o más consolador de la salvación, de la doctrina de la salvación? Es el hecho que la salvación es segura. O sea, la seguridad de la salvación, de que no voy a perder mi salvación. Si soy salvo, lo soy para siempre. Dice el verso 24, aquel que es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha delante de su gloria. No te vas a presentar vos, te van a presentar allá. No te vas a mantener vos, te van a mantener acá, para que llegues allá, porque tenés una cita con el rey allá. Y esa cita fue preparada, según Pablo, desde antes de la fundación del mundo. Y a los que antes conoció, a estos también los llamó. A los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, ya los glorificó. Y nadie de los que él escogió va a faltar a esa cita. Porque no depende de los escogidos, depende de aquel que es el que escogió. Y esta verdad me da descanso. ¿Por qué me da descanso? Porque no tengo que ganarme la salvación todos los días. Porque si me tuviera que ganar la salvación todos los días, la perdería. Si la salvación dependiera de mí, la perdería. Gracias a Dios no depende de mí. Como dijo el profeta Jonás, la salvación es del Señor. Dijo el salmista, 7 veces cae el justo, a la sexta lo levanta, la séptima que se joró. No dice. 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levantará. Dijo el Señor Jesús en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿cuántos han oído la palabra? Y cree, ¿cuántos han creído? Y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. No dice va a tener. Tiene vida eterna y no vendrá condenación. Mas ha pasado de muerte, no es algo que va a pasar, eso ya ha pasado el día que creí en Cristo. Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿cuántos creen en Él? Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Firmalo, Él te va a resucitar. Capítulo 6, verso 58 de Juan. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y el Señor es fiel a su palabra, el Señor es fiel a su pacto. Y aunque a veces nosotros seamos infieles, Él permanece siempre fiel. En conclusión, Judas, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, escribió esta carta para llamarnos a la guerra por la verdad.
Nos habló de los falsos maestros introducidos como terroristas en medio de la iglesia, los apóstatas. Nos mostró cómo identificarlos. Nos dijo el juicio que les espera y nos dio la estrategia que tenemos que llevar adelante para tener victoria en esta batalla. Primero, recordar lo que ya fue dicho por los apóstoles que esto iba a pasar. Segundo, permanecer firmes, edificándonos, orando, obedeciendo y esperando a Cristo en su segunda venida. Tercero, alcanzar con cuidado a los confundidos, a los convencidos y a los comprometidos con falsas doctrinas. Y lo último, y el último paso de la estrategia en esta batalla, descansar en la seguridad de que nuestra salvación depende de la capacidad que Dios tiene para mantenerme salvo. No depende de mí. Pregunta, ¿qué puede fallar? ¿Qué puede fallar si dependemos del poder de Dios? ¿Puede fallar algo? Y yo puedo fallar. Por eso no depende de vos, depende de Él. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Ahora me encantaría decir que esta seguridad es para todos. Pero no es así, hermanos. Amigos, esta seguridad no es para todos. Esta seguridad que disfrutamos los creyentes es solo para aquellos que vienen a Cristo, arrepentidos de sus pecados y que ponen su confianza en lo que Cristo hizo en la cruz, cuando murió por tus pecados y al tercer día se levantó entre los muertos. Si alguno cree que Cristo en la cruz murió por sus pecados, que Cristo resucitó de los muertos y Él está vivo, entonces puede venir a este Cristo que es vivo y que dijo, vengan a mí los que están cargados y cansados y yo los haré descansar. El que viene a mí, yo no lo echo afuera. ¿Querés tener esta seguridad? Tenés que venir a Cristo, dale la espalda a tus pecados, renuncia a tu vida, de vivir tu vida con tus propias fuerzas y busca la seguridad que solamente la podés encontrar en Jesucristo. Yo te invito a ponerte de pie, vamos a orar.